Buenos días, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir dentro de la revisión de la clasificación de los envases y embalajes. Vamos a hablar acerca de los productos peligrosos. Sé que la lectura estuvo muy extensa, pero bueno, este tema es súper importante y bueno, tiene muchas situaciones que tenemos que revisar en cuanto a su contenido, porque pues bueno, de hecho, les puedo decir que para cada uno de los medios de transporte precisa una revisión diferente el uso y el manejo de estos materiales. Y bueno, hay diplomados, bueno, si te llamó la atención este tema, puedo decirte que hay diplomados específicos para el manejo de sustancias peligrosas en los diferentes medios de transporte. Y bueno, es un área muy interesante que pues tiene una oportunidad para trabajar para ti, si es que bueno, llamó tu atención este tema. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que revisaron en la plataforma para empezar. Buen día. Ay, buen día, ya nos habíamos saludado. Pues yo más bien creo que va a explicar, ¿no? Los tipos de productos y todo eso, porque venían ahí, pues los términos que venían, no los entendí. Creo que de la mayoría. Y supongo que los va a explicar. Ok, bueno. Bueno, vamos a ir viendo esa parte. Ahorita yo les traía otra cosa diferente, sino el jueves, perdón, recapitulamos eso de las sustancias. Creo que con lo que ven, bueno, con lo que tenía planteado para el jueves, vamos a poder aterrizar esto de sus dudas. Pero bueno, primero, lo que tendríamos que respondernos o la pregunta que yo hago es, ¿de qué manera yo sé que tengo un material peligroso? ¿O cómo puedo yo saber que estoy manejando un material peligroso? Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo puedo saber que estoy manejando un material peligroso? ¿Hay algún distintivo? ¿Hay algo que tengo que observar? Acuérdate que, por ejemplo, cuando vimos con los plásticos, pues tenían una identificación, pero aquí con los materiales peligrosos, ¿cómo yo sé que estoy manejando un material peligroso? Por los sellitos como los que venían ahí en la lectura, cada producto, y dependiendo de su clase, tiene pues como un sello, un distintivo que indica qué es lo que es, o sea, lo que es, pues. Ok, muy bien. Entonces, esa sería una primera forma. ¿De qué otra manera puedo saber que estoy manejando un material peligroso? Pues la más obvia, chicos, pues el nombre del material, ¿no? A veces el nombre nos dice que puede ser un material altamente flamable, ¿no? Otra cuestión es en el producto hay signos de advertencia, ¿no? Que no se exponga a no sé qué, inclusive vienen alguna indicación de que, por ejemplo, si te caen los ojos, qué es lo que debes de hacer, ¿sale? Y por último, bueno,
Otro elemento que nos puede decir que estoy utilizando un material peligroso es lo que se conoce como las hojas de seguridad. Entonces, yo sé que estoy frente a un material peligroso, sí, pues primero, pues conozco el nombre, ¿no? Ubico un texto de advertencia, visualizo un símbolo de peligro o de riesgo y tengo en mi poder lo que se conoce como hojas de seguridad. Ok. ¿Cuál es bueno, las mercancías peligrosas, yo las puedo llamar o puedo llamarlas de varias formas, como productos peligrosos, como materiales peligrosos, como, perdón, como hazmat hazardous materials o como dangerous goods. Esas son las formas en las que puedo yo conocer o tener presente que estoy trabajando con un material peligroso. Algunos también le llaman o le llegan a hablar como carga peligrosa. Y hay un nombre que no es del todo correcto utilizarlo porque no son cargas IMO. Eso sí, no, si ustedes llegan a escuchar eso, yo les pediría que pues no lo utilicen como una identificación para ubicar a los materiales peligrosos. ¿Ok? Bien, los dangerous goods o materiales peligrosos o hazmat hazardous materials son productos que pueden causar un riesgo importante para la salud, para la seguridad o para el medio, tanto para las personas que los manipulan como para las personas que no están en contacto directo o que comparten el espacio dentro del medio de transporte o en la ubicación, por ejemplo, si hablamos en un patio de contenedores, en un almacén, etcétera. Entonces, los productos peligrosos van a requerir cuidados especiales en cuanto a su manipulación, transportación, almacenaje, así como en la parte de su envasado, su embalaje, su etiquetado y también en la parte de señalética. Porque, ojo, no es lo mismo etiquetado que señalética. Eso quiero que el día jueves me digan cuál es la diferencia entre etiquetado y señalética, porque son dos cosas bien diferentes. Entonces, bueno, aquí también es muy importante, sino más bien yo diría lo más importante es identificar a los materiales peligrosos porque precisan una inmediata identificación por la información que tienen para poder identificar, porque cada material precisa que, bueno, un grado de manipulación o alguna acción que tú debes de hacer, porque no todos, por ejemplo, no todos te van a decir que utilices agua. En el caso, por ejemplo, del fuego, para apagar el fuego, no todos a fuerzas precisan agua. Algunos utilizan otras formas para apagar el fuego que son más eficientes, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok. Ahora, aquí en nuestro caso, en nuestra legislación, es muy importante la revisión del anexo 23 de las reglas generales de comercio exterior, que precisamente nos hablan de cuáles son las mercancías peligrosas o mercancías que requieren instalaciones o equipos especiales para su muestreo. El objetivo de revisar este anexo 23 es que tú precisamente estés consciente de cuáles son las mercancías que precisan cumplir algún tipo de regulación y restricción arancelaria, si precisan algún tipo de permiso por parte de Sedena o de la Secretaría de Salud, según sea el caso. Entonces, bueno, aquí es
Y sobre todo por lo que dice, ¿no? Mercancías que requieren instalaciones o equipo especial por el manejo que se debe de tener para eso. Eso también es muy importante. También hay que comentar que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte tiene una reglamentación específica para los materiales peligrosos. Es la NOM 002, espérenme, es la NOM 002, espérenme, ahorita se los digo. No me acuerdo bien del año, porque eso es muy importante decir el año. NOM 003, perdón, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y la última, hay como actualizaciones. Entonces, bueno, hay que estar checando esa parte, porque bueno, esta norma es del 2000, bueno, es dos versiones, 2008 y 2009, pero hay un proyecto de NOM que es que precisamente es la actualización de las materiales y sustancias peligrosas. Entonces, bueno, hay que estar al pendiente de esas actualizaciones sobre todo para estar viendo cuál es la normativa para el etiquetado, qué símbolos son los que deben de estar en los embalajes, en los envases, sobre todo, porque bueno, es muy importante conocer para poder actuar en caso de algún siniestro, ¿ok? Bien, preguntas, dudas. Bueno, entonces, como revisamos en la, perdón, aquí es un error. ¿Cuáles son los productos que se consideran como peligrosos? Acuérdense que tenemos 9 clases de productos, de acuerdo a lo que revisaron en la plataforma, y esta clasificación nos va a permitir conocer cuáles son las características del material, cuál es el procedimiento a seguir para su transportación y sobre todo también para su manejo en caso de algún tipo de accidente, ¿sale? Y bueno, otro de los elementos que también yo les mencionaba con los materiales peligrosos era las hojas de seguridad. Y esta es una hoja de seguridad. Esto también se le conoce como Material Safe Data Sheet o como las siglas en inglés MSDS. Esta hoja es un documento sumamente importante para los exportadores, para los importadores. ¿Por qué? Porque es una obligación para el productor la elaboración de esta hoja y está conformado por secciones, como lo pueden ver en su pantalla, y cada una de estas 4 secciones tiene diferente tipo de información, ¿sale? En primera instancia te va a decir, pues, ¿quién es el fabricante? ¿Quién es la persona que está elaborando este producto? Sus datos generales. Después te va a decir cuál es la sustancia, que es ahora sí que el material como tal, ¿no? ¿Cuál es? Tercer bloque es la parte de cómo puedo prevenir que ocurran algún tipo de situaciones riesgosas con este material. Y el cuarto bloque te va a hablar acerca de información útil acerca del material peligroso, es decir, si, por ejemplo, si reacciona con el agua o está en contacto con otro tipo de material, ¿cuál es la acción que tú tienes que seguir para actuar con este material? Entonces, bueno, este es muy importante. Y ojo, una hoja de seguridad se debe de tener antes de que la mercancía llegue.
O sea, no se vale que ustedes digan, es que me la van a mandar por correo y la mercancía ya está en el puerto de Veracruz. No, eso no se hace. Es con mucho tiempo de anticipación, porque como les dije, se precisa un manejo de la mercancía. Entonces, si por ejemplo requieren un permiso y esto les puede servir para clasificar un producto. Eso también es muy, muy importante. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que los materiales peligrosos también se identifican por un número. Este número es el número ONU o el número UN. Este número está compuesto pues por 4 cifras que identifican la sustancia o el material peligroso para ser transportado. El rango de números va del 0001 hasta el 3518. ¿Y cómo se asignan estos números? Bueno, pues son asignados por el Comité de Expertos en el Transporte de Mercancías Peligrosas de la ONU, ¿sale? Obviamente este comité hace una publicación y recomendaciones sobre cómo deben ser transportadas las mercancías en los diferentes medios de transporte. Esta publicación se le conoce como el libro naranja. Y también este libro te puede servir junto con la hoja de seguridad para poder hacer la clasificación arancelaria de tu material peligroso. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo dice que se llama el comité? Es el comité, espérame, ay, se me fue el nombre. El comité de expertos en el transporte de mercancías peligrosas de la ONU. Gracias. Y la publicación es, bueno, lo que les decía, es el libro naranja. Bien, ahora, bueno, siguiente punto. Vamos a revisar, por ejemplo, aquí les pongo algunos ejemplos de números UN. Como les dije, van del 001 al 3518. Entonces, ahí están las posibilidades de estos números, ¿ok? Bueno, ahora, el siguiente punto que vamos a revisar el día de hoy es cómo envaso estos materiales peligrosos. ¿Cuáles son los envases que puedo utilizar para precisamente envasar los materiales peligrosos? ¿Ok? Y bueno, tenemos estas cuatro opciones. Tengo bidones, tengo jerricanes, tengo cajas y tengo sacos. Cada uno de estos envases, como les dije en la primera parte, deben de cumplir con la parte de etiquetado y señalética de acuerdo al material que están manejando. Eso es muy, muy importante. Te recuerdo, el próximo jueves necesito que me expliques cuál es la diferencia entre etiquetado y señalética. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a explicar cada uno de estos. Un bidón, si te fijas, tiene una forma cilíndrica, está hecho de metal, algunos en la parte interior tienen cartón prensado, algunos pueden ser de plástico, otros tienen madera contrachapada. Entonces, estamos hablando de que este tipo de envase tiene varias opciones en cuanto a materiales. Vuelvo a repetir, aquí depende mucho de las sustancias que vayas a manejar. Normalmente los bidones son utilizados para transportar mercancías que pueden ser sólidas o líquidas, ¿sale? El envase, este envase como tal,
bueno, es considerado como uno de los más sencillos para transportar mercancías peligrosas, ¿sale? Ahora, en el caso, bueno, te mencionaba que también hay hechos de plástico. El plástico que utilizan para los bidones es el polietileno de alta densidad, porque este químico, o bueno, este plástico tiene alta resistencia. Entonces, bueno, ese es un punto muy importante para el material peligroso que van a contener. ¿Cuál es la capacidad que tienen los bidones? Pues los bidones el más común es de 850 mililitros, perdón, milímetros de alto y tienen una circunferencia de 575 milímetros. Pueden almacenar hasta 200 litros. Entonces, bueno, esa es la capacidad que tiene. 200 litros. Muy importante, un bidón debe identificar el material, el grupo, bueno, debe de tener una certificación de materiales peligrosos, es decir, este tipo de envase debe de estar certificado para transportar mercancía peligrosa y tiene que tener alguno de los símbolos que mencionábamos de los 9 tipos de materiales peligrosos que tiene la ONU, ¿ok? Bien, si no tiene el indicativo UN, significa que este envase no está certificado y que no puede cumplir con los requisitos para el manejo de materiales peligrosos. Pero me dirás, Miss, pero cuenta con el etiquetado. Sí, pero si no tiene el distintivo UN, no está autorizado para el manejo de materiales peligrosos. ¿Ok? ¿Preguntas con los bidones? ¿Me puede repetir su medida y su capacidad, por favor? Sí, claro. Bueno, de alto son 850 milímetros. La circunferencia es de 575 milímetros y puede almacenar 200 litros. Gracias. Ok. Bien, los jerricanes también les conocen como jerrys o jerrycan o porrones. Esto de la palabra porrón es del español de España, ¿ok? Y bueno, este envase tiene su historia o lo inició en la Segunda Guerra Mundial. Fue hecho por los alemanes. Si se fijan, es un recipiente hermético. Ya identifican porque, bueno, lo utilizaban para el transporte de combustible, ¿sale? Este envase está hecho a base de acero y hay algunos que también están hechos a base de plástico. Puede no solamente transportar combustible, también puede transportar agua y algún otro tipo de líquido inflamable. Hay algunos, o se han empezado a hacer algunos que son hechos también de polietileno. Porque, ¿para qué? Para que puedan transportar esos líquidos que son corrosivos, porque acuérdate que pues con un metal, pues no, ¿verdad? Haría reacción entonces bueno, de ahí que por eso empezaron a fabricar los jerricanes con plástico, sobre todo con polietileno. Entonces, para que puedan soportar estos líquidos corrosivos, ¿ok? Y bueno, aquí hay de varios tamaños, eso también no hay en específico un tamaño estándar, pero bueno, sí es importante que tenemos como material acero y plástico para esto, ¿ok? Bueno, en las cajas, aquí hay que mencionar que tenemos de cartón, plástico,
e inclusive también utilizamos o podemos utilizar cajas de madera. Y bueno, aquí lo interesante es que la caja no es un envase primario, ¿sale? La caja es más como un elemento de embalaje para la transportación del material peligroso. Una caja de cartón se utiliza sobre todo para diluyentes, para los aceites, como les estoy poniendo en la pantalla de ejemplo. Pero eso es importante. Las cajas no los podemos considerar como envase como tal, son más embalajes, ¿sale? Y en cualquiera de las tres presentaciones, cartón, madera o plástico. El siguiente tipo de envase son los sacos. En inglés lo pueden encontrar como big bag. Lo pueden también encontrar como flexible intermediate o como bulk container. Cualquiera de esas tres formas es como pueden encontrarlas. Son flexibles y están hechos a base de plástico. Todos los sacos deben de llevar el signo de UN, como en el caso de los bidones y los jerricanes, ese también se me olvidó decirlo. Los sacos van a transportar mercancía a granel. Normalmente estos sacos se consideran que la mercancía que están transportando son desechos, ¿sale? Entonces, bueno, y precisan que se eliminen. Eso también es algo importante. Ojo, no por el hecho de que sean flexibles significa que no son un material resistente. Entonces, estos sacos soportan mucho peso y hay algunos casos en que pueden ser reutilizables. Todo depende del material que estén envasando en él, porque no todas las sustancias peligrosas pueden reutilizar sus envases. Eso también es importante. Ok, ¿preguntas hasta aquí? No. Perfecto. Y bueno, ahora tenemos los diferentes tipos de tanques, que estos también son considerados como envases abusados aquí. Tenemos los tanques estacionarios, los isotanques y las cisternas, ¿sale? En los tanques estacionarios tenemos tres presentaciones, verticales, horizontales y las esferas. Aquí lo que tú vas a estar viendo sobre todo es que, bueno, los materiales que contienen son líquidos o puede ser que lleguen a utilizar algún tipo de granel, aunque depende mucho de la sustancia, ¿sale? Entonces, bueno, porque acuérdate, por ejemplo, en el caso de los verticales, pues está el oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ir identificando. Y en esta parte, espérenme, acá voy a pasarme, estos son fíjense, estos ya son para transporte, los isotanques o las cisternas, bueno, que estas pues son en las que ustedes ven que se va manejando sobre todo pues el gas LP, el gas para ¿cómo se llama? Para los coches, por ejemplo, para los camiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas es las formas en las que ustedes pueden ver la transportación de estos materiales peligrosos. Ahora, tenemos diferentes tipos de reglamentaciones internacionales en el manejo de materiales peligrosos, dependiendo del medio de transporte. Por ejemplo,
En Europa, para el caso del transporte por carretera, se utiliza el Acuerdo Europeo ADR, que es el que bueno, va a hacer el manejo de sustancias peligrosas por carretera, ¿sale? Ese es el que hay que revisar. En el caso del ferrocarril es el RIFT, el RID, ese es para el transporte internacional de mercancías por ferrocarril. El marítimo es el IMDG, que por eso, y eso es lo que les decía yo al inicio, que utilizan mal el término de mercancías IMO, porque están haciendo alusión a la Organización Marítima Internacional, entonces por eso dicen, pero no son mercancías IMO, mal utilizado ese término. Entonces, y bueno, y la IATA, que tiene las instrucciones técnicas para la aviación civil internacional. Aquí, bueno, déjenme decirles que la IATA es sumamente, ¿cómo les diré? Sumamente muy puntual sobre el manejo de sustancias peligrosas, porque ustedes saben que en los aviones, pues es muy complicado el manejo de las sustancias peligrosas. Entonces es un mínimo de sustancias los que viajan en los aviones. Son muy estrictos en esa parte, entonces no cualquier mercancía puede viajar en un avión. Eso también es muy importante. Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta con los envases de los materiales peligrosos? Correcto. Bueno, Sí, ¿sí? perdón, es que no prendía mi micrófono. ¿Me puedes repetir en el ferroviario cuál es el acuerdo y el marítimo dijo que es el IMO? El IMO, exacto. Ajá, nada más me puedes repetir, por favor, el ferroviario. Sí, el ferroviario es espérame, el RIF. El Gracias. RID y el marítimo es el del IMDG. Ok, bueno, como les decía, está la situación de la reglamentación internacional en el materia de la ONU, pero nosotros vamos a ir viendo o vamos a revisar cómo se maneja la reglamentación en nuestro país. Quiero ser muy puntual en esto porque, bueno, desafortunadamente, así lo quiero decir, si ustedes ven, las sustancias peligrosas no se manejan de una manera adecuada y sí necesita la correcta identificación porque, bueno, hay ocasiones en que yo estaba escuchando una plática para poder abordar este tema y me llamó mucho la atención. En las aduanas, hay pocas aduanas que tienen destinado espacio para poder hacer el manejo de las sustancias peligrosas. Estaban comentando, por ejemplo, que en las aduanas fronterizas puedes encontrar, me dio mucha risa, pero sí, gallinas, ¿qué decían? Jitomates y sustancias peligrosas compartiendo el mismo espacio. O sea, piensen, ¿no? En el caso de la comida, pues es algo que te vas a comer. Entonces no o no sabes si el material al momento de cualquier contacto pueda ser volátil, ¿me explico? Entonces todo el riesgo que se genera, no solo para las personas que están ahí, sino por ejemplo en el caso de los jitomates, ¿no? Que lo que explote se quede impregnado en el alimento y lo que pueda generar en el consumo humano. Eso ya estaría perdido, ¿no? Pero finalmente es eso. No tenemos una cultura del manejo de sustancias peligrosas.
Y eso es algo que tenemos que concientizarnos, porque bueno, si ustedes ven, bueno, yo sé que ahorita con la televisión es como que más bonita la ciencia ficción, pero no tenemos un manejo adecuado en cuanto a capacitación para nuestros bomberos, pobrecitos, ni siquiera tienen un salario digno, ¿no? Sobre cómo deberían ellos de manejar este tipo de sustancias. Y les repito, en las aduanas tampoco tienen un plan de contingencia sobre cómo tienen que manejar si, si pasa algún siniestro en este caso, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que también escuché, que es algo que también quiero compartir, que los propios transportistas tampoco tienen, son pocas las empresas transportistas certificadas en manejo de sustancias peligrosas. Eso es preocupante, porque imagínate, o sea, vuelvo a lo mismo, van ahora sí que piensen en una pipa, una cisterna que van viendo en la carretera, y pues si no estás viendo que tiene todas las identificaciones o el chofer está calificado, pues, ¿cuál es el riesgo que corremos las personas que transitamos por las carreteras, ¿no? Porque pues ustedes saben que los choferes no tienen tampoco un salario. Eso también un dato curioso que apenas acabo de escuchar. Híjole, el CONALEP sacó una carrera en la frontera para ser chofer de trailers. ¿Cómo ven eso? Puede dar risa, pero interesante querer profesionalizar algo así. Lo positivo sería ver que, por ejemplo, que les dieran instrucción sobre manejo de sustancias peligrosas, ¿no? Por ejemplo, porque quieran o no son seres humanos, entonces siento que también tendrían que estar conscientes de qué están transportando y en caso de algún siniestro, cómo salvaguardar su vida, ¿no? Más que nada, ¿no? Pero bueno, entonces es algo que nos debería de preocupar porque, bueno, una NOM no es 100% toda la reglamentación que tendríamos o deberíamos tener y que pues sí es importante que manejemos. Bueno, voy a empezar a hablar sobre lo que quería yo tratar el jueves, que el jueves tenemos más tiempo, pero vamos a ir empezando a hablar de esta norma oficial mexicana que regula precisamente los materiales peligrosos. Muy importante, como saben, las normas oficiales mexicanas son regulaciones de carácter obligatorio, entonces no es que no las quiera hacer, lo tienes que hacer. Entonces, eso es muy importante. La responsable de esta norma es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también es importante mencionar que esta regla está en conjunto con la Sedena porque muchos de los materiales peligrosos pueden ser o pueden ser en cuestión de seguridad nacional. ¿Sale? Entonces eso también es importante mencionarlo. Aquí también lo importante con esta norma es que define 3 aspectos importantes. ¿Qué es un material peligroso? ¿Qué es un residuo peligroso? ¿Y qué es una sustancia peligrosa? Porque no son lo mismo. Bueno, un material peligroso son las sustancias peligrosas, envases y embalajes que conforman la carga para ser transportada en unidades. Repito, material peligroso, sustancias, remanentes, envases y embalajes que conforman la carga que será transportada por unidades. Entonces, aquí estamos viendo que en este caso una cisterna sería un material peligroso, ¿sale? Ahora, un residuo
es aquel que posee una característica de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, toda la velocidad casi, inflamabilidad, que puede tener un agente infeccioso que confiera peligrosidad, y también incluye envases, embalajes, cuando han sido contaminados o se transfieran a otro sitio, ¿sale? Y bueno, aquí un residuo peligroso precisa que se confine, es decir, que se tenga en un lugar para que, bueno, para que se pueda hacer un uso adecuado de ¿ok? Y por último, tenemos una sustancia peligrosa. La sustancia peligrosa es aquel elemento, compuesto o material o mezcla de ellos que independientemente de su estado físico representa un riesgo potencial para la salud, para el ambiente, para la seguridad de los usuarios. Y bueno, eso es importante mencionarlo, ¿ok? ¿Preguntas, dudas con estos tres? Material peligroso, residuo y sustancia peligrosa. Ok. Otro punto importante que menciona esta NOM es sobre todo que debe de estar todo material peligroso, residuo peligroso, debe de tener un envase y un embalaje que tenga etiqueta o etiquetas. Aquí habla en plural, ¿sale? Eso es muy importante. También nos está hablando de que las contenedores, estos que estamos viendo, los isotanques o las cisternas, deben de tener carteles o rótulos que identifiquen la sustancia que están manejando, ¿sale? Eso es muy importante. ¿Qué otra cosa también menciona? En la norma hay una tabla precisamente que identifica todas las sustancias y materiales peligrosos más utilizados en nuestro país, y está bien padre esta tablita porque los tiene en orden alfabético y también los identifica con el número de la ONU. Entonces, bueno, eso también es sumamente importante. Ahora, por el solo hecho de que tiene el nombre, eso es alguien que nadie preguntó, pero se los voy a decir. El número de la ONU no es que en este país hay uno y en otro país hay otro. No, para todos es el mismo y eso es una gran ventaja, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Otra cosa que les iba yo a mencionar de esto. Bueno, ¿hasta aquí voy bien o me regreso en algo? Yo sí, A ver, me Erika. atoré en lo de la sustancia. Ajá. En lo del residuo, la sustancia, ¿En qué me regreso ahí? en el de residuo y sustancia. Ah, O sea, la no, definición. Ok. por favor. Los residuos, pues son todas las, bueno, ¿cómo decirlo más fácil? Porque les dije las definiciones como vienen ahí. Por ejemplo, un residuo es aquel que tiene alguna de estas características. Es decir, que puede ser corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, o que contenga algún tipo de agente que pueda ser peligroso, ¿sale? O que su recipiente, su envase,
haya sido contaminado cuando se transfirió a algún sitio. Entonces, eso es un residuo peligroso. Para poderlo eliminar, tú necesitas un lugar y bueno, y obviamente seguir una normativa para su eliminación. ¿Hasta aquí vamos bien? Ajá, nada más había mencionado que precisa que se confinen. Exacto, para que puedan eliminarse. Que tengas un lugar para que en ese lugar tú puedas hacer la eliminación de ese residuo. Ya, gracias. Y el de la sustancia nada más. El de la sustancia es elemento, compuesto, material o mezcla de estos que independientemente del estado físico que tienen, puedan representar un riesgo potencial para la salud, para el ambiente, para la seguridad de los usuarios y de terceros. Por ejemplo, una sustancia peligrosa puede ser un agente biológico que cause enfermedades, por ejemplo. Gracias. Perfecto. Ahora, ¿qué más? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Ok, bueno. Vuelvan a revisar lo de los hazmat que venía en la lectura para que el jueves hagamos, bueno, ya voy a empezar a explicar cada una de las 9 series con los simbolitos y todo. Y bueno, y también me voy a ir más que nada explicando, por ejemplo, todo basado en la NOM, que es la que nos aplica y la que nos tendríamos que conocer. Exactamente. Entonces, sobre eso me voy a ir basando, ¿ok? Y bueno, ¿qué otra cosa les iba a hablar? Creo que nada más eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Miss, en el caso de los envases, los bidones y los otros que mencionó, ¿son de un solo uso o sí se reusan para el mismo material, pero se pueden reusar? Por ejemplo, los sacos sí se pueden reutilizar, los demás no. Son todos un solo uso y se desechan. Exactamente. Y tienen, ojo, la destrucción o el desecho debe tener un procedimiento especificado, porque bueno, acuérdense que en la destrucción de las sustancias peligrosas, bueno, ahí necesitaría vigilancia de la Zagarpa por medio ambiente. Y también Sedena, porque si son explosivos, ya ven, o sea, varias secretarías tienen que estar de manera conjunta trabajando para ver cómo se pueden desechar estos materiales peligrosos, porque no es algo fácil, ¿sale? Ok. ¿Preguntas, dudas? No. Perfecto. Entonces, el próximo jueves revisamos más a detalle lo de los símbolos, chéquenlo, escriban las dudas y bueno, y vamos a ir revisando unos puntos importantes sobre esta parte de los materiales peligrosos. Nos vemos el jueves. Gracias. Buen día. Buen día.